Sí, profe. Entonces ya prendo la cámara y me avisan si pueden ver mi imagen también. ¿Sí o no? ¿No? No, Sí, profe. ¿Sí? ¿Dijo alguien sí? Sí, yo sí estoy viendo la imagen. No, mi cara. Digo. Ah, no, la cara no. Ahora creo que ya. Profe. ¿Sí? Ahora sí, profe. No, señora. Bueno, algunos Ya, sí, otros no, ahí miramos. Entonces, lo que vamos a empezar a hablar hoy es del tema, digamos, más extenso y que tiene como mayor número de participación en las preguntas de las evaluaciones. El tema es las distintas funciones que componen el PIB. Entonces, tenemos la función de consumo, ahorro, inversión, lo que es el multiplicador y ejercicios. Entonces, arrancaremos hablando de consumo. Creo que nos alcanza como para hablar de consumo y de ahorro, que son las dos primeras funciones del PIB. Entonces, pues nada, lo primero es poder analizar qué es el PIB. ¿Qué han leído ustedes qué es el PIB? Cuéntenme. Miren que no tengo cómo ver quién levanta la mano. Espérenme un segundito. Miro a ver si aquí puedo poner los chiquiticos para verlos. Profe, buenas noches. Pues el Producto Interno Bruto. Sí, y en español ¿eso qué traduce? ¿Cómo lo decimos más desglosadito? ¿No? Es como Pues, la riqueza que se va midiendo. Qué pena. Tranquila, siga. No, No, tranquilo. dilo, como lo estabas diciendo, la riqueza que qué. Es como la riqueza con que se mide año a año un país, una nación. Ok, y esa riqueza, quien quiera contestar puede ayudarnos, ¿de dónde se forma o cómo se forma esa riqueza? Es por la producción que tiene el país cada Correcto. año. Correcto. Lo que el PIB nos mide es la producción de bienes y servicios nuevos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos un edificio que fue construido hace 20 años, ese edificio forma parte del PIB de hace 20 años. Pero si ese edificio lo que hace es alquilar las oficinas, por ejemplo, si es un edificio de oficinas y se alquilan las oficinas, el canon de alquiler de cada año forma parte de un servicio nuevo que se está ofreciendo ese año, ¿sí? Entonces, ese canon de arrendamiento formaría parte del PIB de este año, por ejemplo, si se tratara del 2022 y se estuviera cobrando un arrendamiento por ese uso de esas oficinas, el servicio del arrendamiento entraría dentro del PIB para nosotros de este año, pero pues no podría entrar el edificio porque fue construido hace 20 años. Entonces, es bien importante entenderlo porque cuando a nosotros nos hablan de PIB en las cifras de la macroeconomía, que en los noticieros son felices diciendo el PIB está creciendo, el PIB está decreciendo, es muy importante entender cuál es esta dimensión de la riqueza que nos decía Mayra. Sí, efectivamente, en cierta forma mide la riqueza de un país, pero la riqueza productiva. Entonces, cuando nosotros tuvimos la pandemia, nosotros veníamos en una tasa de crecimiento del PIB que era más o menos del 3%, un poquito más, un poquito menos, pero era una tasa tendencial. ¿Qué significaba eso? Significaba que tanto los bienes como los servicios que se hacían nuevos cada año tenían un incremento con respecto al año anterior del 3%. Cuando tuvimos pandemia caímos a 7 puntos por debajo de la tasa normal de 0. Significa que no solo caímos el 3 que veníamos creciendo, sino que caímos 4 puntos más. Entonces, cuando se presentó el tema de la recuperación, que es cuando dijeron vamos a crecer a tasas del 10 y empezaron a hablar de tasas de crecimiento muy altas, digamos que el noticiero sacaba la noticia de estábamos creciendo a una tasa del 8 y eso pues, todo el mundo lo celebraba. Pero realmente no era un crecimiento real. ¿Por qué? Porque ya habíamos caído un 7. Significa que si nosotros le restábamos a ese 8 que crecimos, ese 7 que caímos,
el crecimiento no era sino del 1%. Porque para que la economía se recupere después de una situación como la que vivimos, tendríamos que crecer al doble o al triple de lo que nosotros caímos. ¿Para qué? Para recuperar esas tasas de crecimiento que veníamos perdiendo en la producción. Lo único que se hizo en su momento y que todavía se está haciendo es como tratando de recuperar ese tiempo perdido en producción, pero digamos que es algo que es muy difícil de lograr y menos con todas las situaciones de nuestro entorno actualmente, nuestra inflación causada no solo por motivos internos, sino por motivos externos, la guerra entre Rusia y Ucrania, que en todo caso nos afecta también por el tema de las materias primas y de los insumos, y las tensiones internacionales que hay precisamente causadas por esa guerra y por la posibilidad de un conflicto de orden superior y mundial. Todo eso, digamos que presiona los mercados y eso hace que el crecimiento de las economías pues cada vez se vea, digamos que más difícil de lograrse. Entonces, cuando hablamos de PIB, simplemente estamos hablando o solamente vamos a tomar la dimensión de la producción y los servicios que se hacen en ese año, solo en ese año. Si hay un carro modelo 2012, cuando se ensambló fue en el 2012, por tanto perteneció al PIB del 2012. Pero si ese carro se vende este año, si el dueño decide venderlo, la comisión de venta o el valor de la ganancia ocasional por la venta, eso sería parte del PIB, ¿sí? Hay otros valores que en el PIB se miden, pero con sesgo de errores. Por ejemplo, el trabajo de una ama de casa pertenece al PIB, sí, se mide en el PIB. Pero lo que sucede es que es muy difícil de medir cuántas personas, pues hoy en día digamos que sería el trabajo del hogar, independiente que fuera el ama de casa o el amo de casa quien lo realizara. La persona que lo haga, en todo caso, cuando es de la misma familia, es muy difícil identificarlo, pero lo que se hace es que con la encuesta de hogares colombianos, que es la que saca el DANE, se identifica cuántos hogares hay en Colombia, más o menos en promedio. Y una vez se identifique cuántos hogares hay, se puede saber que por lo menos por hogar, una persona debe encargarse del oficio. Y el costo que podría tener que alguien haga ese oficio. Entonces, de esa manera se cuantifica. Es más difícil, es más fácil cuando las familias realmente contratan a la persona que les hace el oficio, porque por supuesto eso sí va a estar registrado y se puede cruzar información por salud, por pensión, por las prestaciones sociales, por las nóminas que se liquidan. Entonces es más fácil. Pero cuando no pertenece ese sector digamos que no es una persona contratada externa, sino es alguien de la familia, en todo caso también se contabiliza. Pero solamente se contabilizaría el servicio prestado durante ese año, ¿sí? Es como lo nuevo, lo que se genera, la producción que crece. Entonces existen dos medidas de PIB que ustedes en las lecturas tuvieron que encontrar. Existe la medida del PIB real y la medida del PIB nominal. ¿Quién me cuenta? Ahí en el chat les voy a poner cuidado. ¿Quién me cuenta, si quieren por chat o personalmente, cuál es la diferencia entre PIB real y PIB nominal? Yo, profesora. Dale. El PIB nominal es el que se tiene en cuenta la inflación y el PIB real es no se tiene en cuenta la inflación. Ok. En Colombia nosotros tenemos un año base que es el 2015. Realmente es como el año base de casi todos los países del mundo. ¿Qué es un año base? Un año base es este año donde más o menos hubo estabilidad económica, donde digamos que las tasas de crecimiento del PIB pues estuvieron dentro de la tendencia del país, donde la inflación se mantuvo, por ejemplo, en nuestro caso, la inflación objetiva es 3% o uno más, es decir, que esté entre el 2 y el 4%, eso es la inflación objetivo en nuestro país, porque eso garantiza que nosotros, las personas del común, tengamos poder adquisitivo, poder de compra. Entonces, ese año es un año en el que se mide que la inflación haya estado estable, el crecimiento del PIB haya estado de acuerdo a la tendencia, el desempleo pues no haya sido más de un dígito y como que haya habido todas las condiciones de estabilidad en un país. Ese año se toma como base y se dice, bueno, vamos a tomar este año como cero y a partir de este año
Los precios de ese año serán los que a mí me van a ayudar a identificar cuál es el PIB de los años siguientes, ¿sí? Entonces, la mayoría de países del mundo, repito, el 2015 es el año base, fue un año bastante bueno para la economía a nivel mundial, entre su estabilidad económica, política y social. Fue uno de los mejores años, digamos que medido dentro de la estabilidad de la turbulencia de las últimas décadas que hemos vivido. Entonces, ese año en Colombia es el 2015 y a partir del 2015 se empiezan a medir los PIB reales de los siguientes años, 16, 17, 18, 19, 20 hasta la fecha, basándonos en los precios de ese año. Entonces, cuando hacemos eso, nosotros dejamos a un lado la inflación y ese concepto se llama deflactor del PIB. Tratar de aislar un poquito esa inflación que nosotros hemos vivido pues por el crecimiento normal de los precios de la economía en el transcurso de esos años y poder identificar en realidad cuánta plata necesitaría yo para comprar los bienes que compro hoy en día de acuerdo a los precios del 2015. ¿Cuánto me estaría costando esos bienes que compro? Entonces, el PIB real lo que me está mostrando es en realidad cuál es mi crecimiento productivo, alejado de la inflación, aislando la inflación. Entonces, si ustedes se dieron cuenta en el cuadrito que les subí para poder calcular PIB, canasta familiar, IPC, todos los datos, son distintas maneras, los distintos cálculos que hacemos, son diversas maneras de poder aislar la inflación, de poder calcular los datos, dejando a un lado la inflación para poder medir el efecto real del crecimiento de algo. Entonces, si yo mido el PIB sin inflación, yo voy a poder saber si realmente las empresas crecieron o no, qué sector de la economía está creciendo más y desde el punto de política, identificar dónde está la necesidad de intervención del Estado para mejorar un sector o no que de pronto no esté creciendo. Desde el punto de vista empresarial, establecer dónde están las oportunidades de negocio. Entonces, yo puedo, haciendo un análisis del PIB, identificar qué sectores de la economía no están creciendo y hacer una investigación sobre cuáles son las causas para que ese sector no esté creciendo. Si es que lo que falta es oferentes, si es que no hay mercado para ese sector, si es que las condiciones para conseguir insumos son complicadas y en fin, encontrar como en ese análisis del PIB oportunidades de negocio. Pueden existir muchas y de hecho las hay y quienes han hecho esos análisis pues encuentran un nicho de negocio importante porque pues pueden encontrar el espacio donde es necesitado en la sociedad, el espacio donde se da que efectivamente el crecimiento no es tan alto, pero las condiciones para poder crecer allí no es que estén, digamos que imposibles de cumplir. Bueno, eso a nivel de practicidad ya del análisis del PIB. Entonces, el PIB, pues es la medida que utilizan todos los países actualmente para poder medir y comparar entre países quiénes están mejor y quiénes no. Entonces, digamos que ustedes normalmente ven los análisis del crecimiento del PIB de Latinoamérica versus europeo versus Estados Unidos, las distintas regiones del mundo. Entonces, siendo tan importante ese concepto, pues lo que nosotros vamos a analizar es ¿y cuáles son los componentes de ese PIB? ¿Y qué es lo que hace que sea tan importante ese PIB? Entonces, para eso es que ahora sí vamos a volver a las diapositivas, pero creo que les voy a mostrar es una diapositiva más adelante, porque aquí arranqué de una vez a hablar de consumo y en realidad no estoy mostrando cuáles son los componentes del PIB y sí sería interesante. Creo que lo tengo hasta abajo, donde está el multiplicador, aquí. ¿Sí la están viendo? Una que dice renta de equilibrio. ¿Sí? No, profe, yo solo veo la diapositiva de función de consumo. Ah, ok. Te esperen, ya la quito y la vuelvo a poner. Tal vez es que quité la imagen y como le puse fue compartir ventana, pues entonces compartió solo ese. Aquí. Creo que ahora sí. ¿Sí? Sí, señora. Bueno, Sí, entonces, señora. esto que está aquí es el PIB de la composición del PIB económico. Yo le voy a poner aquí antes a esto una letrica que vamos a llamar equilibrio. Ya un segundo les arreglo la imagen, tranquilos, ya, listo. El PIB
es igual a la renta cuando estamos en equilibrio. Este es el objetivo de la política fiscal. Este es el objetivo de los gobiernos. Este es lo que ellos nos plantean. Digamos que nos ponen, nos hacen las propuestas de política cuando van a ser elegidos. Pero pues obviamente, porque no todo el mundo entiende de qué se trata, pues esto no nos lo cuentan. Pero en realidad lo que ellos necesitan hacer o lo que ellos deben demostrarle al país es este crecimiento, es que tengamos ese punto de equilibrio entre la producción que hay en la economía y la producción que se desea tener en la economía, es decir, la demanda de producción de bienes y servicios que hay en la economía de un país, en equilibrio debe ser igual a la producción de bienes y servicios que se genera en ese país. Entonces, cuando yo tengo igualdad entre la demanda agregada y la producción como tal, pues entonces ahí estoy hablando de que tengo un país que está creciendo económicamente. ¿Cómo tratan de lograr esto? El PIB está compuesto de, esta C es consumo. Este es el consumo de todas las familias en la economía. Todos nosotros estamos reflejados ahí. Esta I es inversión. Y esa inversión es el consumo o el gasto de todas las empresas, de todo el sector empresarial, industrial en la economía. Comercio, todas las empresas. Esta G que está aquí es el gasto público. Y ese gasto público, pues es el gasto del gobierno que, como les dije la vez pasada, se divide en 3 partes. Gasto en administración, gasto en infraestructura o en inversiones del Estado y el gasto en transferencias. Las transferencias son de este gasto público algo de lo más importante. Digamos que hoy estaban reunidos en la Casa de Nariño hablando del tema de una emergencia ambiental, emergencia ecológica por las lluvias que estamos atravesando en esta época. Todos los años nosotros sabemos que esas lluvias llegan, desafortunadamente todos los años causan estragos en las regiones más afectadas y pues uno pensaría, bueno, pero ¿por qué no hacen algo para solucionarlo pues antes de que lleguen las lluvias? Bueno, es un tema de presupuesto público, es un tema de gasto público, es un tema de si no hay los recursos suficientes para poder invertir en arreglar lo que haya que arreglar, empezando porque lo primero que habría que hacer es no permitir que la gente se vaya a vivir pues cerca a las laderas de un río o en una zona que era del río y que claramente lo que hace la gente es invadirlo con el tiempo. O sea, ustedes mismos se han dado cuenta que en la mayoría de sitios donde ocurren estas cosas era porque el río pasaba años atrás por ahí y de pronto pues por el temas climáticos empezaron a pasar los años y ya no volvió a pasar, pero claramente como no volvió a pasar, pues empezaron a vender esos lotes. Lo que sucede es que los ríos pueden volver, como sucede, a su cauce y nuevamente ocupar los territorios que tenían. Y pues ya cuando hay familias, obviamente hay territorios y personas afectadas. Y el presupuesto público para solucionarlo pues es limitado. No alcanza, realmente ni siquiera es una cuestión de este gobierno, del pasado, del otro, es una cuestión de que no están alcanzando esos recursos para solucionar esos problemas. Entonces, les decía que estaban reunidos en la Casa de Nariño planteando el tema de la emergencia ambiental. ¿Qué les permite hacer esto? ¿Qué significa que plantean esa emergencia? Pues lo que les da es vía libre para utilizar presupuesto que estaba destinado a otra cosa para poder solucionar en este momento, digamos, que esa situación que está viviendo las personas que están damnificadas por las inundaciones. Claramente esas son las medidas que han tomado todos los gobiernos durante muchos años. Han sido medidas cortoplacistas que pues finalmente solucionan en algo, alivian en algo a las personas que están viviendo el tema, pero el asunto es que no hay medidas a largo plazo. Repito, ¿qué medidas se podrían hacer a largo plazo? Bueno, establecer normas y leyes que prohíban definitivamente, ya existen, pero ponerlas más restrictivas, que prohíban el asentamiento de familias cerca de las laderas de los ríos con cierta distancia. Digamos que normalmente lo que hacen es reubicar las familias en otros lados, pero finalmente vuelve y juega porque ellos se van y quedan reubicados, pero luego llegan otras personas y se instalan en esos sitios. Entonces, por eso es que las emergencias, no todas las veces, ¿no? Pero pues también en muchas ocasiones se continúan repitiendo. ¿De dónde van a sacar presupuesto? De las transferencias. Entonces,
Las transferencias que hay en este momento destinadas o presupuestadas en el Estado están establecidas, por ejemplo, para Familias en Acción, para los restaurantes comunitarios, los restaurantes de los niños, los restaurantes de los ancianos y bueno, las distintas cosas que ya están presupuestadas. Cuando se decreta una emergencia de este estilo, lo que se logra es tomar esos recursos que estaban destinados para otras cosas, sacarlos de allí y poderlos utilizar sin que haya sanciones para el Estado, porque cuando uno pertenece a una entidad pública y toma dinero de un lado para otro, no es como cuando es el dinero de uno que es sacar de un bolsillo para otro, porque hay como leyes que sancionan el tomar esos dineros de allí, y eso se llama detrimento del bien público, y eso da cárcel y da sanciones importantes allí. Entonces, precisamente la declaración de esas leyes hacen que puedan recurrir a esos recursos. Entonces, ese es el gasto del Estado. Este XN es lo que nosotros llamamos exportaciones netas. La X son exportaciones. El AN lo que representa es netas, pero este resultado se obtiene restando las exportaciones menos las importaciones. Voy a copiar esta fórmula de aquí, que luego la explicaré más adelante. Todavía no se estresen con eso, que no hemos llegado a ese tema, sino que ahí estaba el tema de la formulita del PIB, por eso me tocó buscarla. Entonces, las exportaciones netas son iguales a las exportaciones que se conocen con la letra X menos las importaciones que se conocen con la letra M. Cuando este saldo es positivo, por supuesto, es decir, cuando yo exporto más de lo que importo, pues aquí estará el signo positivo y estaré, digamos que con una balanza comercial favorable, porque esa balanza en el extranjero entre importaciones y exportaciones se llama balanza comercial. Pero cuando ese saldo es negativo, es decir, cuando yo importo más de lo que vendo al extranjero, pues aquí el signo será negativo. Ley de signos, más por menos, menos, y aquí será restando. Entonces, que es la conformación del PIB es en realidad lo que estudia la macroeconomía. O sea, toda la macroeconomía se dedica a estudiar cada uno de esos componentes del PIB, cómo se afectan, qué variables tiene, de qué depende, y empiezan a organizarse cosas como lo que ustedes de pronto han leído, equilibrio con 3 sectores, equilibrio con 4 sectores, y en realidad a esto es que se dedica la política económica, tanto la política monetaria como la política fiscal. Se dedican a mirar cómo logramos este equilibrio en el PIB. Ese es el trabajo principal, porque cuando se logra, pues se está logrando crecimiento económico. ¿Cuál es el problema de las economías modernas y por qué hay tanta crisis política en los países? Porque desafortunadamente quienes nos encargamos de la economía, toda la vida el principal objetivo ha sido ese equilibrio macroeconómico y se ha dejado de lado el objetivo de la educación a la gente, de la calidad de vida de las personas, porque el crecimiento económico no necesariamente arrastra desarrollo. Es decir, existen 2 conceptos. Crecimiento económico es como cuando un niño está en sus etapas de desarrollo, de crecimiento físico, ¿no? El bebé, luego el niño, luego un joven adolescente, luego un joven más maduro, luego ya una persona mayor, luego entonces ya anciano, y bueno, las etapas de crecimiento. En economía ese crecimiento sería, crece el PIB, crecen las exportaciones, la producción, bueno, las variables de la economía. Desarrollo es cuando ese niño que está creciendo está desarrollando su capacidad motora, las distintas capacidades, su cerebro, su capacidad de moverse, su capacidad de pensar, sus sentimientos, cuando está como desarrollando su personalidad. En la economía, el desarrollo es la calidad de vida de las personas. Entonces, que las personas, además de que en un país haya crecimiento económico, que claramente si hay crecimiento económico se jalona el desarrollo, porque si hay crecimiento económico lo que me dice es que hay empleo, y si hay empleo entonces la gente puede tener oportunidades de tener ingresos, y si hay ingresos pues hay oportunidad de acceder a bienes y servicios. Entonces, digamos que el crecimiento es como una condición del desarrollo, pero resulta que no es la única, porque el desarrollo habla de la calidad de vida de las personas. Entonces, los países que se consideran desarrollados en el mundo es porque la gente, pues además de tener economías mucho más sólidas que están creciendo, la gente tiene acceso
a los distintos servicios de la economía como tal, así no sean gratuitos, pero tiene acceso. Tiene maneras de poder llegar a ellos y tiene dentro de las situaciones de la calidad de vida también el tiempo juega. El tiempo es importante. En América Latina la mayoría de personas que queremos superarnos, que queremos, digamos, que tener unas mejores condiciones económicas en nuestra vida, pues tendremos que hacer sacrificios. Por ejemplo, el que ustedes están haciendo ahora. Tendremos que trabajar, estudiar en la noche, digamos que durante una etapa de nuestra vida bastante larguita, la trasnochada, el sacrificar salidas, el sacrificar descanso, muchas cosas para poder lograr trabajar, estudiar, tener los requisitos que la sociedad necesita, los conocimientos que necesitamos además tener para poder, digamos que acceder a mayores ingresos. Y digamos que nos gastamos en eso mucho tiempo. Y tiene que pasar sus añitos para que uno pueda llegar a tener el tema de, pues además de tener los ingresos que requiere, también tener como el espacio de tiempo necesario. Nosotros el tiempo es un factor importantísimo de calidad, que mide la calidad de vida. En los países desarrollados, digamos que en este momento también está en juego esa parte, ¿no? Porque la gente tiene acceso a muchas cosas, tiene acceso a tener, digamos, que la casa que quiere, el carro que quiere, las condiciones que quiere, pero también el tiempo está jugando como un factor que se ha contado como que ya no es o no fue considerado como parte de la calidad de vida. Y una persona que, por ejemplo, vive en Estados Unidos tiene 3 y 4 empleos para poder mantener el stand de vida que tiene. Entonces, sí, hay calidad de vida porque le da el tiempo de tener todos esos empleos, ¿no? O sea, si tiene un empleo que le genera los ingresos que necesita, pues tiene los otros 2 como por qué. De pronto, pues también es una situación ya de querer tener más o bueno, del tema de las necesidades insatisfechas en la raza humana, pero también hay personas que si no tienen esos 3 o 4 empleos, pues no alcanzan a cubrir las necesidades que tienen de acuerdo a lo que están viviendo. Entonces, digamos que el crecimiento es en cifras, el desarrollo es en calidad de vida. Los países desarrollados tienen calidad de vida, pero de lo que se cuestiona esa calidad de vida sobre todo es el tiempo libre para las personas. Y los países que estamos en vías de desarrollo, pues es porque además de que el tiempo es un problema, pues tampoco tenemos como la accesibilidad a todo. O sea, no independiente que no sea gratis, pero tampoco es tan fácil acceder a las distintas cosas. Entonces, en ese orden de ideas, lo que nosotros vamos a hablar es precisamente de cada uno de los componentes del PIB. Vamos a arrancar con el consumo, pero antes de arrancar ahí, quiero saber si hay alguna pregunta hasta aquí o vamos bien. O algún comentario también. Profesora, yo tengo una pregunta, es con respecto al periodo del PIB real. O sea, en el 2015 se tomó como la inflación, ¿cierto? Se toma en cuenta. Sí. ¿Y en qué otro periodo, o sea, cada cuánto se toma en cuenta la inflación para medir después el PIB real? No, digamos que no existe un estándar de cada tantos años lo voy a hacer. Se miden es la estabilidad económica de los distintos años en los países. Entonces, pues uno podría llegar a pensar unas tasas cada 5 años, pero no porque, por ejemplo, nosotros veníamos con un año base que para nosotros en ese momento, antes del 2015, era el 93. Luego se pensó en actualizarlo más o menos al 2006-2007 y no se había actualizado cuando en el 2008 vino la crisis de Estados Unidos que nos arrastró a todos la primera crisis financiera, la gran burbuja financiera que se presentó en el 2008. Entonces todo el mundo dijo, no, quedémonos quietos, no podemos cambiar el año base, mantengámonos en el que estamos. Y ya cuando la economía otra vez 2012, 2014 empezó a mostrar índices de recuperación de la gran crisis del 2008, pues entonces ya el 2015 se definió como el año base. Digamos que es más un análisis que se hace, que hacen en el
Banco de la República a partir de la realidad económica que se esté viviendo. Por ejemplo, ahorita en estos momentos no hay ni señas de que vayan a cambiar ese 2015 para actualizarlo, precisamente porque después de eso venimos con pandemia, venimos con pospandemia, ahora venimos con inflación mundial, ahora con una guerra, o sea que este año base no se va a cambiar hasta tanto no, digamos que por lo menos se estabilice un poquito el tema del mercado mundial. Entonces no es como un parámetro que exista que cada cuántos años, no, es de acuerdo al análisis de la realidad. Y Sebastián me preguntaba si el precio de las exportaciones e importaciones se mide en dólares. Sí. Nosotros realizamos nuestras transacciones comerciales con el mundo mediante la bolsa de valores. Y independiente de que nosotros no participemos en las bolsas de valores, podríamos importar y exportar. Cuando nosotros hacemos eso, lo hacemos a través de un banco. Así yo lo haga sola desde mi casa, me meta a internet y decida meterme a Amazon y comprar algo con mi billetera digital y lo compro. En todo caso, para hacer esa compra, utilice un banco, porque mi dinero estaba en un banco y la manera de pagar es con tarjeta o, bueno, con algún tipo de monedero asociado a un banco. Entonces, esos bancos lo que hacen es que cogen mi dinero y me lo vuelven dólares a la tasa que tenemos ahorita, o sea que ahorita no se van a poner a inventar, a hacer compras internacionales porque les sale muy caro. Esos bancos a la tasa de cambio vigente del mercado, tasa representativa del mercado, hacen el cambio de mis pesos colombianos a dólares para hacer el pago donde yo compré. Y de acuerdo a eso, ellos reportan esas ventas, esas compras que serían para nosotros importaciones, ellos las reportan obviamente en dólares, que fue la moneda en la que pagaron. Cuando nosotros hacemos exportaciones, cuando vendemos algo, también tenemos que convertirlo a dólares porque esa es la moneda en la que nos van a pagar. En Colombia y en el mundo, las operaciones internacionales se hacen en dólares, incluso así estés en Europa. Las operaciones internacionales se hacen en dólares porque Estados Unidos se consolidó como país o moneda hegemónica a nivel mundial desde los 70s, desde antes de los 70s, a partir de la Primera Guerra Mundial y pues después con la Segunda, se consolidó como moneda hegemónica, lo que le permitió en 1970 desligarse del patrón oro y quedarse solamente con el papel moneda que nosotros conocemos ahora actualmente. Antes los billetes, antes de 1970, y de hecho casi hasta la década del 80 todavía, los billetes se podían conseguir que decía equivale a 0,0 no sé qué gramos oro. Eso ya después no existió porque en 1970 Estados Unidos dijo no, yo no tengo suficientes reservas de oro para soportar la emisión de billetes y yo soy una economía muy sólida y en mi moneda se hacen las transacciones en el mundo entero, entonces lo voy a respaldar con mi economía, con mi política, con mi estabilidad y de hecho pues eso se respalda por el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos. Como ustedes ven un billete nuestro y dice que se respalda por el Banco de la República de Colombia, o sea que los que soportan o respaldan la moneda es la confiabilidad en los países. Razón por la cual cuando se habla de una inflación es precisamente yo tengo más dinero en el mercado que productos y la confiabilidad en el país empieza a ser menor en ese país de origen de la moneda. Caso Venezuela. Venezuela, digamos que hay muchas cosas en contra de la estabilidad de su país, de la regularidad de sus políticas, de las garantías de la propiedad privada y esto pues hizo que el bolívar cayera y que no tuviera como un respaldo o un valor. Sí, las transacciones en el mundo se realizan en dólares. De hecho, una de las razones para que el dólar esté tan alto, bueno, en Colombia son varias. Una de las principales en Colombia en realidad es la falta de prudencia desde el gobierno, desde algunas entidades del gobierno, en sus observaciones sobre movimientos de activos importantes. Por ejemplo, el petróleo, el gas, sobre lo que van a hacer con ese tipo de situaciones. Cuando se habla de generar pánico económico, es real. Yo soy un accionista y sé que dependo del Estado para ver cómo van a ser mis ganancias en las acciones y el Estado sale diciendo que va a parar la explotación petrolífera, que va a parar la explotación de gas, que no sé qué. Entonces, claramente,
pues yo trataré de no tener mis recursos o mis inversiones en ese país donde no me están garantizando y lo que busco es refugiarme en el dólar. Entonces, ¿qué es refugiarme en el dólar? Pues adquirir dólares. Entonces eso sube el precio del dólar. Claramente cuando los comentarios bajan, pues se calma, pero lo que es cierto es que ya la tormenta se desató, por un lado. Por otro lado, parte del hecho de que el dólar esté caro en el mundo, pues además de que ellos imprimieron billetes para solucionar la pandemia y luego imprimieron más dólares para poder, digamos que ayudar, le han hecho grandes donaciones de dólares a Ucrania y esto pues no ha salido de otro lado sino de la impresión de dólares. Y han seguido imprimiendo para solventar su deuda de gasto público. En este momento es el país con mayor deuda pública en el mundo y se deben a ellos mismos en cierta forma y a los países que pertenecen a la organización, pero es un país, eso genera bastantes dudas sobre la estabilidad del dólar. Y pues en todo caso sigue siendo la moneda que más se comercializa. Entonces, al haber inflación en el mundo, pues todos los inversionistas del mundo tratan de tener más dólares para resguardar su riqueza, porque lo que significa es que en todo caso, en medio de la tormenta, la más estable sigue siendo el dólar, o sea, la que se comercializa en el mundo. Entonces todo el mundo tratará de tener sus recursos o sus reservas en dólares. Recordemos que el dinero tiene tres características, ¿no? Es medio de pago, unidad de cuenta y depósito de valor. Medio de pago me sirve para transar por cualquier cosa. Unidad de cuenta me sirve para dividir. Yo puedo dividir un mismo billete en distintas partes y hacer varios pagos. Y depósito de valor es que me guarda mi riqueza. Entonces, ese es el tema que más se afecta con la inflación. Que esa riqueza empieza como a no guardarse. ¿Cómo lo vemos nosotros reflejado? Porque antes con 50,000 pesos íbamos a un supermercado y podíamos traer una bolsa que hasta nos pesaba, llena de cositas, que arroz, que una libra de arroz, que bueno, varias cositas. Hoy en día vamos con 50,000 pesos a un supermercado y en realidad podemos hasta traer las cosas sin necesidad de bolsa en la mano porque no se consiguen gran cantidad de cosas ya con 50,000 pesos. O sea, si antes podíamos comprar 10 cosas, ahora pensemos que se compran la mitad, 5 o incluso 3. Y las mismas cosas. Entonces, al perder esa riqueza, eso es la pérdida de valor, de depósito de valor, la pérdida de poderme guardar mi riqueza. Entonces, eso como está pasando en el mundo, pues todo el mundo trata de refugiarse en dólares. Entonces, al refugiarse en dólares, pues eso sube el precio de la moneda. ¿Sí? Es otra de las causas por las que se sube. Hay varias como cosas confluyendo juntas para que la moneda sea más costosa. Bueno, ahora sí, voy a explicar el consumo. ¿Hasta aquí vamos bien o más preguntas antes de? ¿Bien? Bien. ¿No? Bien. Vale. Voy a explicar el consumo. Entonces, en el consumo que tenemos, yo no sé si ustedes se acuerdan, ustedes debieron haber visto matemáticas ahorita o lo estaban viendo el semestre pasado, si no les repaso. Esto es una función lineal. Una función lineal, pues es una función o la representación de una línea recta. Lo que me está mostrando una función lineal es una ecuación lineal o una función lineal. Lo que me está mostrando es los grados de dependencia entre unas variables y otras. Entonces, aquí tenemos la ecuación lineal normal, y. Nosotros no la sabemos como de memoria, y igual a mx más b. Aquí la puse al revés, pero es lo mismo. Y igual a más bx. Entonces, y es la variable que digamos que nosotros vamos a identificar que esta variable va a cambiar de acuerdo a los cambios que se presenten. X es otra variable que puede ser la que cambie o no, eso depende del tipo de función. En este caso, como nosotros vamos a hacer la relación del consumo, entonces el consumo va a ser nuestra variable dependiente, es decir, la cantidad de bienes que consumen las familias en un país, pues va a depender de lo que esté dentro de la ecuación. ¿Qué es lo que hay dentro de la ecuación? Entonces, en una función lineal, este A sería nuestro B, mejor dicho, lo cambiemos para que nos quede más fácil. Y aquí le ponemos N para que nos quede más identificable. Y pongámoslo al derecho como se pone en una función lineal normal. Para que caigo en cuenta, no sé por qué lo puse así.
pero pues lo corregiré para el futuro, ya que estamos ahí. Claro, me cambian las flechas totalmente. Espere, las cambiamos rapidito. Aquí, cambiemos esta otra, pendiente, esta de aquí, pongámosla aquí. Acá, pongámosle, ya le arreglo la flecha. Y esta acá, y la corremos. Ya las arreglo. Entonces, ay, no cambia, no se deja. Ya se dejó. Entonces, en una función lineal, y, m igual a mx más b, ahora sí, la que conocemos normal. No sé por qué siempre la había tenido así, hasta ahora caigo en cuenta que habría sido más fácil explicarla de la otra forma. Entonces, x e y son las variables, ¿no? Entonces, el consumo en nuestro caso, que está aquí, sería nuestra variable dependiente, y x, pues va a ser la variable independiente. Ya vamos a ver qué es x o de qué depende. Bueno, esta b, que sería nuestra ordenada en el origen o el punto independiente, el término independiente, que recuerden que en un plano cartesiano, que es el que está aquí, las variables que están en el eje vertical se llaman ordenadas, el eje de las ordenadas o el eje vertical. Y las que están en el eje horizontal se llama el eje de las abscisas. Cuando ustedes tengan el examen que le hacen a todos los universitarios para medir el conocimiento que han obtenido y las competencias y que además es requisito de grado, a ustedes les van a poner planos cartesianos, pero no les van a preguntar normalmente por las variables x e y. A ustedes les van a preguntar por la variable que está en el eje de las ordenadas y la variable que está en el eje de las abscisas. Entonces es importante que se lo aprendan. Porque además en el futuro también lo van a utilizar. Les voy a escribir aquí cómo es eso, cuáles son ordenadas y cuáles son abscisas para que lo tengan en cuenta. Ese es un repasito que uno a veces no hace, pero sí es como importante tenerlo en cuenta. Este es el eje de las ordenadas. Pues esa es la razón para la que el punto de corte en ese eje se llame ordenada en el origen, porque queda en el eje de las ordenadas. Y este otro de aquí es eje de las abscisas. Este de aquí, el horizontal. Entonces, el vertical, el eje de las ordenadas. El horizontal, el eje de las abscisas. Cuando se habla del término B, o el término independiente, lo que estamos diciendo es que es este punto. Ese término B es ese corte en el eje de las ordenadas cuando la variable del eje de las abscisas es 0. Es decir, cuando aquí estamos en 0, este punto es el de inicio. Listo. ¿Cuál es la importancia de ese punto? Ese punto se llama consumo autónomo. ¿Qué significa? Que ese punto de ahí, que es esta C que yo tengo aquí con la barrita, es el consumo de las familias cuando no tienen ingresos. Entonces, en el consumo, aquí vamos a tener la función de consumo o la cantidad de producción. Y a este lado vamos a tener el ingreso de la familia. Entonces, cuando las familias no tienen ingreso o renta, aquí será 0. En todo caso hay un consumo. Y ustedes dirán, ¿y de dónde sale? Bueno, de los ahorros en muchas ocasiones, de la familia y los amigos que uno tiene también, pues ahí es donde valora cuántos amigos y familia tiene, de, no sé, alguna herencia que se pueda tener, de alguna ayuda que se pueda tener del Estado. Entonces, este consumo se da independiente que la persona no tenga ingresos. Y ese consumo se llama consumo autónomo, y ese consumo se da en toda la economía. Y independiente que la gente no tenga trabajo y no tenga ingresos, consume algo. Pues claramente puede ser una porción grande o pequeña, depende de cuáles sean las fuentes de ingreso de este consumo de acá. Listo. Entonces este consumo se llama autónomo porque no depende del ingreso. Ahora, el resto de la ecuación sí depende del ingreso y el resto de la ecuación es la renta disponible, que sería mi ingreso. Entonces ustedes estudiaron allá en la lectura que hablaban del PIB, hablaban que después les contaban la depreciación y tenían el PIN, que después les contaban
los impuestos indirectos, que después le descontaban los impuestos directos y le sumaban las ganancias por las regalías y le sumaban lo que se recibiera por subsidios, y que al final le descontaban los impuestos directos y ahí les daba el ingreso personal disponible. Ese ingreso disponible es este que estamos tocando acá, porque estamos hablando de las familias. Entonces, lo que vamos a tener aquí con el ingreso disponible es la renta de la economía menos los impuestos. Eso me va a dar el ingreso disponible. Entonces, cuando yo ya le he restado lo que tengo que pagar, que son los impuestos, pues aquí viene esta variable de acá que les estoy señalando, que se llama propensión marginal a consumir. La propensión marginal a consumir, ¿qué es? Esa propensión marginal a consumir es como la parte de cada peso que yo decido consumir. Entonces les voy a poner un ejemplo. Bueno, no es un ejemplo, es más una pregunta para ustedes. Si yo tengo 1.000 pesos colombianos, y con esos 1.000, bueno, pues pongamos 10.000, yo tengo 10.000 pesos, y de esos 10.000 pesos, el porcentaje o la proporción que yo consumo de esos 10.000 son el 90%. ¿Cuánta plata me estoy gastando? ¿Cuánta plata estoy consumiendo de esos 10.000? 9.000. 9.000, correcto. ¿Y cuánto estoy ahorrando? 1.000. 1.000, sí. correcto. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que la renta disponible, una vez yo le resto los impuestos, se divide en consumo y en ahorro. Entonces, yo con mis 10.000, que es mi renta disponible, ya pagué los impuestos, yo la puedo dividir en consumo y en ahorro. Esas son las dos grandes cosas que yo puedo hacer con mi plata. Entonces, si yo decidí que me lo voy a consumir todo, entonces mi propensión marginal a consumir será el 100%, ¿cierto? Los 10.000, y no hay ahorro. Si yo decido que no lo voy a consumir, sino que lo voy a ahorrar todo, mi propensión marginal a consumir será 0, ¿no? Y entonces mi propensión a ahorrar será 100, porque yo decidí no consumir, sino ahorrar todo. Entonces, esta propensión marginal a consumir se mide en porcentaje y se mide de 0 a 1. Entonces, o no consumo nada o me lo consumo todo. Y esto lo que me muestra, o lo que van a encontrar ustedes en las definiciones, es que les va a decir que es como, yo no sé si ustedes se acuerdan de microeconomía cuando se hablaban de elasticidades. ¿Sí lo recuerda alguien? ¿Qué era una elasticidad? Sí, señora. ¿Qué era? ¿No? ¿El concepto no está tan claro? Yo siempre les he dicho a mis estudiantes que elasticidad es un caucho. Porque elasticidad, un caucho se estira, ¿no? Y va cambiando. Entonces la elasticidad lo que me mide es qué tanto puede estirar o qué tanto pueden coger de acuerdo al cambio en otra variable. Entonces, la elasticidad lo que me mide es el grado de sensibilidad o de cambio o de afectabilidad de una variable con respecto al cambio en la otra. La propensión marginal a consumir es la elasticidad del consumo con respecto a la renta. Entonces, de acuerdo a cada peso que yo recibo, ¿qué tanto de eso tiendo a consumir? ¿Cuál es mi porcentaje de consumo? Si de esos 10.000 me dicen que mi propensión marginal a consumir es el 0,8, entonces yo estoy consumiendo 8.000 pesos. Me estoy gastando el 80%. Si me dicen que es el 50, me estoy consumiendo 50%, 5.000 pesos. Entonces, ese porcentaje lo que me está dando es cuánto de cada peso de renta que se recibe en las familias a nivel general de un país se está consumiendo. Cuando esa propensión marginal a consumir es alta, entonces lo que estamos diciendo es que en esa economía hay bastante consumo. Entonces, el consumo, recuerden que es como el motor de la economía, porque lo que nosotros medimos en cada partecita del PIB es consumo de familias, consumo de empresas, consumo de gobierno, consumo del sector externo. Entonces, si el consumo de las familias es alto, pues yo ya tengo un gran factor que impulsa la inversión, porque lo que está diciéndome eso es que las familias están interesadas en consumir. Entonces, la demanda es alta. Lo que yo tengo que tratar es de hacer que la renta, es decir, la producción real, pues también corresponda a esa demanda que yo tengo. Si yo tengo una propensión marginal a consumir pequeña, significa que la gente está ahorrando más, ¿sí?
Entonces, al haber más ahorro, pues resulta que va a haber más dinero para invertir, pero hay ojo porque eso puede volverse una trampa, porque entonces la gente empieza a ahorrar más, pero no me está consumiendo lo suficiente para estimular la productividad, ¿sí? Entonces, son factores, digamos, que hay que estar analizando todo el tiempo. Nuestra función de consumo, entonces, al final se va a resumir en el consumo, pues que va a depender del consumo autónomo, repito, parte del consumo que se hace cuando yo no tengo ingresos, la relación con la propensión o la parte que yo quiero consumir con la propensión marginal a consumir es positiva. Estos signos aquí son muy importantes de analizar, porque me está diciendo, si yo, por ejemplo, tengo una propensión marginal a consumir del 50%, y esa propensión aumenta al 90%, lo que me dice es que el consumo va a ser más alto. Entonces, por eso es que el signo aquí es positivo. Estos signos son importantes en las funciones de las distintas variables del PIB, porque esos signos me ayudan en medida de política económica a identificar qué tengo que estimular si quiero cambiar uno de esos resultados que tengo actualmente. Entonces, ¿qué identificaron los gobiernos cuando estábamos en pandemia? Que la gente no estaba consumiendo, que la propensión marginal a consumir en todos los países había bajado, por razones obvias. Nosotros estábamos primero encerrados, segundo aterrorizados, porque esa, digamos que fue un factor muy importante en la economía, uno encerrados y otro aterrorizados, y tercero, pues no había tampoco producción, y mucha gente se quedó sin ingresos. Entonces, cuando las personas se quedaron sin ingresos, por supuesto, pues no tenían cómo consumir, tras de que el consumo se trasladó en un principio, porque después ya la cosa fue cambiando, pero en un principio ese consumo de las familias se trasladó a papel higiénico. Recuerden que en el mundo entero se agotó el papel higiénico. Luego que pasó la crisis del papel higiénico, entonces empezó el tema de la jabones y gel y bueno, todo este tipo de cosas. Y claramente mercado. Entonces, en principio, como que eran cosas como de supervivencia, ¿no? Cosas básicas. Entonces, el consumo en el resto de cosas se bajó. La propensión marginal a consumir en las distintas economías del mundo bajó. ¿Qué tenían que hacer los gobiernos como medida de política económica? Buscar que la gente consumiera más. Pero es que el factor que estaba haciendo que esta propensión marginal a consumir bajara era la renta disponible. La gente no tenía... Bueno, además de tener miedo, estar encerrados y no tenía plata. Entonces, ¿qué fue lo que los gobiernos hicieron? Bueno, pues imprimamos billetes o pidamos prestado. Nuestro caso fue pedir prestado. El caso de Estados Unidos fue imprimir. Es mejor pedir prestado que imprimir. No es que sean buenas ninguna de las dos, pero cuando uno está imprimiendo billetes y no hay producción, genera inflación. Cuando uno está pidiendo prestado, pues está generando deuda, pero por lo menos no está generando inflación dentro de su país. Entonces, digamos que de los dos males, el menos peor sería haber pedido prestado. Pero entonces uno se pregunta, ¿y Estados Unidos a quién le pide prestado? Pues por eso ellos decidieron imprimir. Entonces, lo que se afectó, lo que se tenía que cambiar era esa renta disponible, era el ingreso que la gente tuviera para que esa propensión a consumir que tuvieran, que bajó por supuesto, tuviese una renta de donde basarse para aumentar, y de esa manera aumentaba el consumo, y si aumentaba el consumo, aumentaba el estímulo a la producción para producir y vender más productos porque la gente estaba consumiendo más. No alcanzamos hoy sino hasta el consumo. Prometo en la próxima no hablar tanta cháchara y tratar de explicar un poquito más las otras variables. No sé si haya preguntas hasta aquí. Yo les subo esta presentación al aula, pero pues quería explicarla porque sé que no es, digamos, tan sencilla de llegar y coger y mirarla como así, como tan entendible o tan masticable. Los créditos. Bueno, claramente la renta disponible parte... Digamos que la renta se puede consumir o ahorrar, ¿no? Entonces, cuando yo pido un crédito, estoy dentro de mi renta disponible. Lo que pasa es que me estoy gastando el ahorro futuro, el consumo futuro, en otras palabras. Estoy en deuda conmigo mismo, estoy en déficit. Cuando yo pido un crédito, estoy gastándome los ingresos que voy a recibir en el futuro. Entonces,
sí lo puedo contar como consumo total, o sea, no es que no esté dentro de mi función de consumo, solamente que estoy gastándome el ahorro futuro. Entonces, mi propensión está, digamos que mi ahorro ahí estaría negativo, pero entonces sí hace parte del consumo, sería contado ahí como la fórmula de consumo. ¿Sí te aclaré la duda? Sí, ¿no? Venga, yo miro. Ok. Listo. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, muchachos, entonces, que descansen, que Dios los bendiga. Yo les subo esta grabación y les subo también las presentaciones para que las puedan ver y el próximo miércoles intentaré no hablar tanta cháchara, sino más bien avanzar para poderles explicar los otros componentes del PIB y poder hacer los ejercicios, que es lo que digamos que nos impacta un poquito más con los resultados. ¿Vale? Que Dios los bendiga, que tengan una buena noche. Muchas gracias, profe. Buenas noches.